El Salmo 4 no debe interpretarse de manera aislada, sino el Salmo 4 debe interpretarse a la luz del Salmo 3. ¿Por qué digo eso? En general, los salmos no están organizados arbitrariamente, sino que el Espíritu Santo los ha organizado para tener ciertos temas o patrones que fluyan de uno a otro para dar unidad. Y lo mismo está aquí en el Salmo 4. El Salmo 3 y el Salmo 4, ambos tienen el tema de la persecución al ungido del Señor. En el Salmo 3, verso 1, el ungido del Señor experimenta problemas. Y en el Salmo 4, verso 1, el ungido del Señor experimenta angustia. Dos palabras diferentes en español, pero exactamente la misma palabra en hebreo. En el Salmo 3, verso 2, dice, muchos dicen. Es exactamente la misma frase que se usa en el Salmo 4, verso 6. Muchos dicen. En el Salmo 3, verso 3, el ungido del Señor habla de mi gloria. Y en el Salmo 4, verso 2, él habla otra vez de su gloria. Salmo 3, verso 5 dice que él puede dormir gracias al Señor. Y el Salmo 4 termina en el verso 8. Y el ungido del Señor es capaz de dormir por causa del Señor. Así que aquí en general y con vocabulario específico y frases vemos que el Salmo 3 y el Salmo 4 tienen el mismo tema. Ahora bien, eso no significa que el Salmo 4 esté hablando de David en el tiempo de Absalón. Puede ser o puede ser que no. No lo sabemos. Pero el tema continúa. Este tema de vivir a la luz de la persecución y como tal nos ayuda una vez más a escuchar las voces del Salmo 4. La voz histórica de David está de nuevo en tiempos de persecución, de cómo él experimentó la misericordia del Señor. La voz tipológica es Cristo. Porque cuando cantamos los salmos, Colosenses 3:16, repetiré esto en toda la serie, la palabra de Cristo habita en nuestros corazones. Y luego hay una voz experimental, el adorador, el israelita. Y en el nuevo pacto, el creyente en la iglesia está cantando esta canción para aprender la vida piadosa. Y así, con esta continuidad del tema de la persecución, estudiemos entonces el Salmo 4 y lo haremos bajo tres encabezados. Número 1, la oración de los justos. Número 2, la exhortación al enemigo. Y número 3, el gozo del pacto. En primer lugar, la oración de los justos. El Salmo 4 tiene un título: al músico principal en Nejinot, Salmo de David. El músico principal es quien dirige a toda la congregación en la alabanza. Nejinot significa con instrumentos de cuerda. Y muchos salmos también tienen al músico principal, o Nejinot, o a ambos.
Así, por ejemplo, el Salmo 6, 54, 55, 56, 61, 67 y 76. En estos hay cierta variación en los títulos. Y este título también es usado fuera del salterio, cuando se habla de alabanzas, de liberación del pueblo de Dios. Por ejemplo, Isaías 38:20, después de que el Señor libró a Ezequías, dice: Jehová vendrá para salvarme. Por tanto, tocaremos nuestras canciones sobre instrumentos de cuerda, Nejinot, en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. O Habacuc 3:19 tiene ambas frases. Habacuc 3:19, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervos y me hará andar sobre mis alturas, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, Nejinot. Y entonces David está escribiendo el salmo y se lo está dando al jefe de los cantores o al músico para dirigir a toda la congregación mientras cantan esto en el templo con un instrumento de cuerda. Y esto se cumple tipológicamente en el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto Jesús es el jefe de los cantores, guiándonos cuando cantamos el Salmo 4, para enseñarnos en última instancia sobre su propia persecución y para que aprendamos de él y nuestro dolor se convierta en canciones de alegría. Vemos esto porque la Biblia enseña a Jesús como el que dirige la alabanza cuando cantamos los salmos. Salmo 22, verso 25. Está hablando acerca del Mesías. Será de ti mi alabanza en la congregación. Así que cantaré alabanzas a Dios en la gran congregación. Y en Hebreos capítulo 2, verso 12 dice, este es el Hijo Jesucristo, y cita el Salmo 22, 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Así, cuando Jesús está presente por su Espíritu en la iglesia y la iglesia está cantando las alabanzas a Dios, Él es el jefe de los cantores. Y místicamente, usando la frase que usamos esta mañana, o espiritualmente, si lo prefieres, o misteriosamente, Él está dirigiendo nuestra adoración. Juan Calvino cité esto en nuestro primer sermón de la serie, pero vale la pena citarlo otra vez. Así parece que nuestro Señor es el líder de nuestros cantos y el compositor principal de nuestros himnos. Y además, cuando los cantamos, estamos seguros que Dios pone en nuestras bocas como si Él mismo cantara en nosotros para exaltar su gloria. Así que si alguien viene a nuestra iglesia y dice, es muy extraño que no tengan un líder de adoración, nosotros decimos, oh no, no. Estamos mirando por la vista y en realidad tenemos un líder de adoración. Y Él está en el cielo y nos está guiando a través de su propio himnario por medio del Espíritu Santo. Pero mira el contenido. El contenido es, en primer lugar, de David históricamente. Pero tipológicamente es Cristo quien habita en nuestros corazones. Y así el Salmo 4, al igual que el Salmo 3 y al igual que el Salmo 2, el verdadero ungido del Señor está siendo perseguido y es Cristo. Y mientras cantamos el Salmo con entendimiento, estamos aprendiendo de Cristo y cómo respondió Él a la persecución.
para que cuando cantemos el salmo, como dice Efesios 5:19, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. ¿Sabías que el canto de los salmos es un medio de gracia? Porque estamos cantando la palabra. Y entonces cuando todos estamos cantando y cantas con entendimiento, en realidad estás siendo santificado. Y cantando este salmo, estás aprendiendo qué hacer en tiempos de persecución. Y como predicamos en nuestro sermón, la alabanza a capela de acuerdo al Evangelio, los instrumentos de cuerda que se usaban en el templo en el momento del holocausto, todo eso terminó con toda la ley ceremonial. Y como dice Pablo, ahora hacemos melodía desde nuestros corazones al Señor. Eres un cristiano y estás siendo perseguido por causa de Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo he de responder? Estoy en angustia. Canta el Salmo 4. Para ser enseñado y amonestado por las palabras de Cristo. Y mientras crees y lo aplicas, el Espíritu convierte tu tristeza en alegría. Y a medida que aprendes de Cristo y estás alabando a Dios. Así que este título nos ayuda a entender cristológicamente, en medio de la persecución, la alabanza gozosa del Espíritu en el nuevo pacto. Pero el Salmo de David inicia con una oración. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, ¿por dónde inicias cuando te odian por causa de tu fe? Con oración. Ve directo a Dios. Ve a Dios con ello. Y David nos enseña 4 cosas sobre su oración. Número 1, la causa. La solicitud. Número 3, el fundamento. Y número 4, la confianza. Ante todo, la causa. Y la causa es su angustia. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Igual que en la semana pasada, esta palabra significa un aumento de enemigos rodeándote y te sientes más oprimido y apretado, de manera que tu alma se angustia mucho por la persecución. Nuestro Señor Jesucristo sabe exactamente lo que eso significa. Rodeado de enemigos humanos, los judíos, el Sanedrín y los sacerdotes y las multitudes y los soldados. Él también estaba rodeado de enemigos espirituales. El maligno. Y también en el Salmo 2 revela que los dolores del infierno se apoderaron de él. Esto es todos sus sufrimientos y los castigos atados a la maldición de la muerte por la ira de Dios. En el Salmo 116:3 describe cómo es estar bajo los dolores del infierno. Me rodearon los lazos de la muerte y me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado. Y así nuestro Señor experimentó esta opresión de angustia envolvente bajo sus propios sufrimientos y persecuciones. Y en unión con Cristo, así también el pueblo de Dios. Un cristiano que no es perseguido es cualquier cosa, pero no cristiano.
Eso no quiere decir que la persecución exista en todo momento y en el mismo grado. No, no me malinterpretes aquí. Dios es soberano y misericordioso. Él da tiempos de restricción y de liberación. Pero incluso en estos momentos, en la medida en que los impíos miren a los piadosos, y cuando los piadosos viven de manera consistente y su vida es luz que expone a los impíos, de una manera u otra, hasta cierto punto, ellos te odiarán y perseguirán a los piadosos. Y más sin embargo, hay momentos cuando va en aumento sobre ti y tienes tales momentos en donde puedes cantar esto. Salmo 25, verso 17. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Hermano y hermana en Cristo, estoy seguro de que sabes algo acerca del Salmo 25, 17 y del Salmo 4:1. Pero en segundo lugar, la petición, oh Dios de mi justicia. Ahora, hay cierto detalle aquí con el hebreo. Podría ser, oh Dios de mi justicia, o mi Dios de justicia. La idea es esta, que Dios ha cambiado la vida de David para que viva una vida justa conforme a la palabra de Dios, ya que por esto ese es el caso que los impíos lo persiguen, porque él vive de esa manera. Y entonces le pide a Dios vindicación de la justicia en la vida de David. Y también David en otras partes de los Salmos pide a Dios que lo vindique, porque él es inocente de tales cosas y otros lo persiguen. Y entonces le pide a Dios que lo vindicara. Y el Señor Jesucristo sabe todo acerca de esto. Piensa en todas las cosas que el enemigo dijo sobre él. Bebedor de vino, borracho. Beelzebú, un hombre del diablo, no de Jehová. Un profanador del sábado. ¿Y de qué fue hallado culpable ante el tribunal religioso que fue llevado a la cruz? De una cosa, blasfemia contra Dios y de sedición, de rebelión ilegal por parte del tribunal civil. ¿Y cómo sabemos que Cristo no era ninguna de estas cosas? Bueno, él hubiera cantado el Salmo 4, así como otros salmos, y oró para que Dios lo vindicara. Y en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice que Cristo fue vindicado en el Espíritu. Fue entonces cuando Él resucitó de entre los muertos. Dios lo estaba declarando justo. Dios lo estaba vindicando. Dios estaba diciendo, Él es mi hijo y Él no tiene pecado. Ninguno de estos cargos, ninguna de estas acusaciones es cierta. Y así también nosotros que caminamos en pos de Cristo y se nos acusa de muchas cosas. Y hay veces que por causa de nuestro pecado en realidad somos culpables de las cosas que la gente dice sobre nosotros. Y en esos tiempos podríamos ser humildes y confesar y arrepentirnos, pero hay momentos en que no lo hemos hecho y somos genuinamente inocentes y deberíamos orar a Dios, vindícame. Salmo 43, verso 1. Se traduce como juzgar, pero es la palabra vindicar, declarar justo.
Júzgame, oh Dios, y pleitea mi causa contra gente impía. Líbrame del hombre engañador e inicuo. O Lucas 18:7, Jesús nos enseña a orar por vindicación. La palabra en español es justicia. Lucas 18, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia, vindicar, declarar justo a sus escogidos que claman en el día y noche, aunque se demore para con ellos? Así que individuos o una congregación o la iglesia en general está sufriendo la prueba de falsas acusaciones y persecuciones. ¿Qué debería estar haciendo la iglesia? Dios, vindícanos. No estamos equivocados en este asunto. No hemos pecado. Reivindica tu nombre, oh Señor. En tercer lugar, el fundamento de la oración. El fundamento de la oración es la misericordia. Respóndame cuando aclamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaban en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia. Muestra tu favor, tu gracia, ten piedad y líbrame. Y para el pecador, ya sea David o yo o tú, ese es el único fundamento. Salmo 51, verso 1. Conforme a tu misericordia, perdóname. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Pero hay ánimo aquí. Dice, tú me hiciste ensanchar. Angustia significa oprimir y ensanchar significa hacer un espacio abierto. Y note que está en el tiempo pasado. Tú ensanchaste mi corazón. Entonces David está diciendo esto. Ebenezer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ayudará de nuevo. David está diciendo, oh Dios, actualmente estoy en un momento de opresión y angustiante. Hazme y vindícame según tu misericordia, tal como en los tiempos anteriores, cuando estuve en otros momentos de angustia. Tú ensanchaste mi corazón, abriste espacio y pude volver a respirar y pude volver a vivir. La paz volvió a mí otra vez. Tal como lo has hecho en el pasado, hazlo ahora mismo, oh Dios. Y esto es lo que todos debemos hacer. Misericordias pasadas para oraciones presentes. Que cuando necesites algo, reflexiona sobre el pasado, cuando Dios te ha ayudado o te ha provisto o te defendió y te protegió. Y di, oh Señor, en el pasado has hecho estas cosas según tu misericordia. Hazlo de nuevo. Y estoy seguro que si haces eso encontrarás gran bendición en la oración. Porque el recuerdo de la ayuda en el pasado te dará una fuerte confianza y fe en que el Señor mostrará misericordia y te ayudará aquí mismo y ahora en este momento presente. Y en cuarto lugar, la confianza. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Y al final, oye mi oración. En la Biblia, escuchar no significa simplemente oír. Aquí significa respóndeme. En el libro de Carlos Spurgeon, Lecciones a mis estudiantes, hay una lección sobre cómo orar públicamente. Y tiene una sección de todas las frases populares que nadie debería usar nunca en oración. Te recomiendo que lo leas. Y una de ellas dice, nunca jamás ores diciendo, Dios, que escuchas y que respondes la oración. Él dice que nunca digas eso, porque es redundante. Estás repitiendo el mismo significado. Porque escuchar para Dios es responder. Y entonces David está diciendo, respóndeme, oh Señor, en base en tu misericordia, basado en tu fidelidad en el pasado, pero en este tiempo por fe y confianza.
Y nuestro Señor Jesucristo tiene exactamente la misma fe. En Juan capítulo 11, 41, ante la tumba de Lázaro, Él dice, Padre, gracias te doy porque me has oído. ¿Puedes ver el tiempo pasado aquí? Yo sabía que siempre me oyes. Ahora para Él fue a causa del favor de Dios, del placer de Dios, porque Él era justo. Pero nosotros cuando oramos en el nombre de Jesús, su confianza es nuestra confianza. Juan 14:13, Jesús dice a sus discípulos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que cuando ores, como dice Santiago 1, no ores con doble ánimo. Ora con confianza. Confianza en su misericordia. Confianza en su bondad. Confianza en sus promesas. Confianza en la eficacia del mediador. En el nombre de Cristo. Amén. Porque Dios responde la oración. No practicamos religión vana. No hacemos vanas repeticiones. No estamos creyendo en supersticiones. Creemos que Dios es nuestro Padre en el cielo y que Cristo es el Hijo. Él es el perfecto mediador y el Espíritu nos está guiando en la palabra de Dios. De manera que cuando oramos, Padre nuestro que estás en el cielo, aquí están las peticiones de tus hijos. Todo lo que pidáis en mi nombre, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo recibirás. Confianza en la oración. Sin arrogancia, sin presunción, sino con la seguridad que brinda el Evangelio. En segundo lugar, la exhortación al enemigo. Después de orar rápidamente a Dios en el verso 1, luego David se dirige directamente a aquellos quienes lo persiguen. Hijos de los hombres, verso 2 al 5. Él tiene el orden correcto. Antes de hablar con la gente, hablemos con Dios. Antes de exhortar a otros, oremos a Dios. Antes de confrontar a los enemigos, ora a Dios. Pero aquí Él es muy parecido a Cristo. Mateo 5:43, el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos enseña esto. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nuestro Cristo vivió esto. La vida entera de Cristo es un ejemplo. Él vino a vivir y a morir por sus enemigos. Romanos capítulo 5, cuando Jerusalén lo había rechazado y sabe que lo van a crucificar, ¿qué fue lo que dijo? Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Y cuál fue su primera oración en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y así el Espíritu de Cristo está en David. Y oro que el Espíritu de Cristo esté en mí y esté en ti. Pues es más fácil amar a quienes nos aman. Pero el verdadero cristianismo tiene el poder para amar a los que nos odian, a los que nos desprecian, nos persiguen y dicen toda clase de cosas malas en contra de nosotros y despreciablemente abusan de nosotros y nos usan. Ese es amor cristiano. Y esto no viene de la tierra, viene del cielo.
Así que cuando alguien nos persigue, cuando alguien es nuestro enemigo, primero que nada oremos por él. Ora por ellos. ¿Oras tú por tus enemigos? ¿Estás de rodillas cuando estás de rodillas orando por ellos? O en segundo lugar, también habla con ellos. Exhórtalos. ¿Con qué y para qué exhorta David a sus enemigos? 4 cosas. La primera, deja de mentir sobre mí. Deja de mentir sobre mí. Verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Honra aquí es el Señor ungiéndolo para ser rey y para representarlo. Vanidad significa vacío. Mentira significa difamar. E infamia significa reproche. ¿Hasta cuándo darás falso testimonio en contra mía, tratando de convertir mi gloria en reproche? ¿Hasta cuándo hablarás falsas y vanas mentiras sobre mí para ponerme en reproche? Ahora nosotros podemos experimentar esto. Puede haber gente que quiera reprocharnos y traer vergüenza pública, levantando falso testimonio contra nosotros con mentiras vacías y falsas. El Catecismo Mayor habla de algunas de estas cosas y que estoy seguro de que todos hemos experimentado y tristemente por el pecado que aún vive en nosotros lo hemos hecho hacia nosotros. Catecismo Mayor, pregunta 145, hablando de la verdad, mentir, calumniar, murmurar, detractar, circular malos rumores, susurrar, ridiculizar, ultrajar, la precipitación, la dureza y las censuras parciales, la mala interpretación de las intenciones, palabras y acciones, adulación, la jactancia y la vanagloria, ocultar, excusar o atenuar los pecados, descubrir sin necesidad las debilidades, levantando rumores falsos, recibir y tolerar informes de maldad, sospechas maliciosas, regocijarse en la desgracia o en la infamia, el desprecio insolente. Estoy seguro de que todos sabemos algo de estas cosas y de cuánto dolor nos causan. Y entonces David dice, ve a la persona y dile, deja de mentir, deja de dar falsos testimonios, deja de intentar traer vergüenza y reproche sobre mí. Lo que dices de mí no es cierto. Arrepiéntete y deténlo. Entonces, cuando tus enemigos te hagan eso, número 1, orad por ellos. Número 2, ve a ellos. Deja de dar falso testimonio. La segunda cosa que hace David, él dice que sus enemigos deben saber algo. Verso 3. Sabed pues que Jehová hizo apartar al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Querido enemigo de Dios, querido enemigo que me persigues, tú necesitas saber algo. El Señor ha escogido a los piadosos para sí mismo. Dios ha escogido a su pueblo y la bendición de Dios es sobre su pueblo. El Señor está transformando a su pueblo. El pueblo del Señor vive de la manera que viven porque Dios así lo dijo. Y Dios escuchará sus oraciones. Hay algunas frases hermosas en la Biblia en donde Dios describe a su iglesia.
Y a veces las lees y te avergüenzas porque te miras a ti mismo y ves tus debilidades, pero Dios es misericordioso. Entonces el pueblo de Dios, esto es lo que Dios dice de ustedes acerca de mí, acerca de la iglesia y de todo el mundo. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Yo te he elegido y eres especial para mí. Y te prefiero a ti antes que a cualquier otra persona en la tierra. Y a Dios no le impresiona ningún reino o imperio. Él no está impresionado. Él dice a la iglesia, tú eres especial para mí. Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. O Zacarías 2:9, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Cualquiera que te toque, tú eres la pupila de mis ojos. Cualquiera que se meta contigo, tú eres la niña de mis ojos. Cualquiera que se mete contigo, se mete conmigo. O en primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Eso es lo que su pueblo es para Él. Él los ama con todo su corazón. Son su tesoro, la niña de sus ojos, especiales para Él. Entonces, ¿qué crees que va a pasar si los persiguen? Una de las descripciones más fuertes vienen del mismo Jesús, Jesús manso y apacible. Mateo 18:6. Y cualquiera que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Imagina la agonía de tener una piedra de molino colgada en tu cuello y siendo arrojado al Atlántico o al Pacífico y estar agobiado por el sufrimiento del ahogo. Y esto es solo un ejemplo, pues sería 1.000.000.000 de veces mejor que la gente que persigue a mis hijos. Porque estos irán a un lugar donde el gusano nunca muere y los fuegos nunca se apagan, donde habrá lloro y el crujir de dientes. Y así el enemigo sabe que la iglesia es el pueblo especial de Dios y que Él escucha nuestras oraciones. Por tu propio bien, deja de perseguir y de ofender. En tercer lugar, tiembla y piensa en lo que estás haciendo. Verso 4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando sobre vuestra cama y callad. Temblad significa literalmente quedar de pie, atemorizado. Tiene la idea de una emoción interna que te hace temblar. Generalmente es miedo o ira. Estás tan lleno de miedo, estás tan lleno de ira que literalmente tiemblas y te sacudes físicamente. No pequéis. No sigas pecando persiguiendo a David o persiguiendo al pueblo de Dios. Meditad en vuestro corazón estando sobre vuestra cama. Por la noche, aléjate de todos. Y estando en tu cama, piensa profundamente en lo que estás haciendo y de todos los pecados que estás cometiendo y de las consecuencias de todos tus pecados. Y callad. Quédate quieto, absolutamente atónito y sorprendido de lo que te va a pasar si continúas persiguiendo.
Y esto es algo bueno para todos nosotros, que cada noche en nuestra cama meditemos en nuestro corazón. Piensa en tu vida, piensa en lo que estás haciendo, piensa en tus acciones hacia otras personas y quédate quieto y arrepiéntete de tus pecados. Pero este verso es citado también en Efesios 4:26. En el griego dice, enójate, pero no peques. Se traduce airaos, porque como dije, la palabra significa estar interiormente lleno de cierta disposición que te hace temblar o estremecerse uno. Y uno de esto es la ira. Y Pablo dice en Efesios capítulo 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y Pablo no está aplicando este versículo al incrédulo, en realidad lo aplica al creyente. Él está dando varias enseñanzas de lo que significa ser recreado a la imagen de Dios en santidad. Y esa es una de las enseñanzas, y eso significa que esto es para los creyentes, para ti, para mí, temblad y no pecad, meditar en nuestro corazón estando en nuestra cama y callad, airaos, pero no pecad, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que significa que habrá momentos en los que deberás estar correctamente y justamente airado porque alguien ha hecho algo genuinamente malo, y la respuesta divina es la ira. Pero nota esto, hermano y hermana, pero airaos y no pequéis. ¿Y cómo hacemos esto? Brevemente, por cuestión del tiempo. Número 1, debe haber una causa genuina para tu enojo. Y a menudo la gente se enoja por orgullo. Hiciste algo de una manera que no me gustó que se haya hecho y por eso estoy enojado contigo. Eso no es ira piadosa, es ira orgullosa. Debe haber una causa genuina y la justicia es la norma y la ley de Dios es la enseñanza. Si realmente has pecado en contra de ella, entonces tienes una causa justa para la ira divina. Debe ser también proporcionado. Número 2, debe ser proporcional a la ofensa y debe ser proporcional en el corazón. Generalmente la ira excesiva es pecaminosa y estar más enojado de lo que deberías por cierta ofensa también es una ira pecaminosa. Y así que ira proporcional. Número 3, no dejes que la amargura acompañe tu enojo. Y esa es la razón por la que realmente es difícil estar enojado justamente, porque muchas veces sentimos amargura por ello. Amargura por la situación, amargura hacia la persona. Y tan pronto como hay amargura, esa ira se convierte en un asunto pecaminoso. Número 4, venganza. Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. No respondas al mal con el mal, sino más bien responde al mal con el bien. Así que si tus enojos están provocando que te vengues de alguien o que muestres venganza, tu enojo es pecado. Pero si en tus enojos tú dices, la venganza es del Señor y estás orando, tú estás venciendo el mal con el bien. Eso es un enojo justo. Número 5, el deber. La ira nunca debe ser una excusa para no cumplir con tu deber. Ve a hablar con la gente y busca la reconciliación. Y así, en estas breves instrucciones a través de Pablo, nosotros que somos cristianos debemos enojarnos a veces, pero nunca pecar. Que así seamos por la gracia de Dios. Pero luego, en cuarto lugar, David les exhorta a confiar en el Señor y a sacrificar. Verso 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Así que en realidad aquí la confianza es en el Señor y esa es la razón del sacrificio. Así que usando tu pecado para ti que necesitas despertar a los pecados que estás cometiendo, confía en el Señor.
buscando el perdón por tus pecados. Y si pones la confianza en el Señor, Él te perdonará por amor al sacrificio, lo cual es, por supuesto, por amor de Cristo. Así también nosotros como cristianos, cuando alguien nos persigue, queremos que confíen en el Señor. Queremos que sean perdonados. Queremos que se conviertan. Así que como una oportunidad les testificamos. ¿No es esto simplemente hermoso? Eso es simplemente lo más celestial en el mundo. ¿Qué tipo de personas cuando son odiados y perseguidos por enemigos quieren tener a sus enemigos como sus hermanos y sus hermanas? Esto simplemente no es de este mundo, así que como cristianos somos perseguidos y nuestro más grande deseo es que el enemigo se convierta en mi hermano y en mi hermana. En tercer lugar, la alegría del pacto. En los versos 6 al 8, David luego testifica a los enemigos que cuánto mejor es estar en el favor del Señor que perseguir al pueblo del Señor. Y comienza cuando estás con el Señor. Tú conoces la presencia del Señor. Verso 6, ofreced. Oh, lo siento, verso 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Literal en hebreo, ¿quién causará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Él está diciendo todos estos enemigos que dicen, ¿quién nos mostrará la bondad? ¿Y qué es bondad? Déjeme decirte, el rostro de Dios. Rostro significa semblante. Y alza la luz de tu rostro significa que la presencia de Dios esté sobre ti. Esa es la bendición arónica. En número 6 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. El Salmo 89:15 dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andarán, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿Quieres saber lo que es bondad? Tener bondad en tu vida y bondad en la familia y bondad en una situación. Yo te diré lo que es la verdadera bondad. El rostro brillante de mi Dios, su presencia, su bendición, su favor, su compañía, su amabilidad, su bondad. Si David puede decir a los creyentes en el Salmo 66, venid, hoy todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Podemos nosotros también decirle a los demás, vengan ustedes que no temen al Señor, y les contaré lo que ha hecho a mi alma. Y luego dice, el gozo del Señor, verso 7. Tú diste alegría en mi corazón, mayor que la de ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. Tú puedes ser rico materialmente y temporalmente, pero nunca encontrarás el verdadero gozo. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama las riquezas no sacará fruto. Pero cuando conoces al Señor, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y hay más alegría en mi corazón que cuando hay una rica cosecha. Porque la cosecha se puede quitar. Puede haber una hambruna en la tierra, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de ropas de salvación. En tercer lugar, si confías en el Señor, déjame decirte cuánto es mejor. Dormirás por la noche. Verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás habitar confiado. Solo no duermes. Estás viendo a tus enemigos, te preocupas, entras en pánico por todo tipo de cosas. Déjame decirte algo. Yo duermo por la noche porque habito en la seguridad del Señor. Ezequiel 34:25 dice, y concertaré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguros y dormirán en los bosques.
Un comentario de Spurgeon sobre esto dice: el que tiene las alas de Dios sobre él no necesita otra protección. Es mejor que los grandes barcos o los grandes muros. Es la protección del Señor. Un hombre armado guardaba el lecho de Salomón, pero no creemos que durmiera mejor y profundamente que su padre, cuyo lecho era el duro suelo y perseguido por hombres derramadores de sangre. Esto es muy cierto, ¿no crees? Recuerda en Mateo 8, cuando hubo una gran tempestad en el mar de Galilea. ¿Dónde estaba Jesús? Durmiendo, durmiendo. Y luego los apóstoles: despierta, despierta, Señor, porque perecemos. ¿Cuáles fueron sus palabras inmediatas? Oh, vosotros, hombres de poca fe. Si estamos unidos a Cristo, deberíamos ser como Cristo. Así que en medio de la tempestad de este mundo, dormimos, porque vivimos seguros. Así que, hermano y hermana, ¿cómo debes responder en tiempos de persecución? Ora a tu Dios para que te vindique. Exhorta a tus enemigos a arrepentirse y que confíen en el Señor. Y da testimonio a ti mismo primero que nada y a tus enemigos. Qué mejor es estar con el Señor que estar en contra de Él. Oremos.